da muchísimo gusto saludarles. Estamos aquí en Converso, voces compartidas, propuestas educativas que se orientan a transformaciones profundas para el bienestar comunitario. Y pues el día de hoy, miren nada más a quién tenemos con nosotros, Bárbara Illán Rondero, que viene desde la Ciudad de México a compartir con nosotros un tema muy interesante, que es el de por qué matan a las mujeres en México. ¿Cómo estás, Bárbara? Encantada, Claudia. Buena tarde. Pues muchas gracias y bueno, siempre comenzamos, Bárbara, con un pequeño poema alusivo al tema y hoy vamos a hablar de Ureña Almonte. De pronto se interrumpe el silencio, el estruendo del puño en la mesa, el feroz martillo de la violencia, con su cuerpo frágil de mujer atenta. El dolor lo siente en sus huesos, estremece a su alma el calvario, el maltrato le destruye su cuerpo por un hombre que nunca ha amado. Él golpea su rostro hasta sangrarlo, sus ojos solo ven la oscuridad, su mente derrotada le implora, la está martirizando una vez más. La justicia va caminando lento, el hombre se adueña de sus sueños. ¿Dónde hallará una luz de esperanza de tanta oscuridad y tantos silencios? Y pues con esto comenzamos este tema que creo que tenemos mucho que decir sobre esta temática, Bárbara, y quiero presentarte que sepan algo de tu semblanza. Bárbara Illán Rondero es abogada egresada de la UNAM, cursó la maestría en Derecho Penal en la misma universidad, dirigió diversos centros de atención a víctimas de delitos sexuales, de violencia familiar y de delitos violentos como secuestros. Fue subprocuradora de atención a víctimas por 8 años de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México. Ha elaborado leyes para 17 estados para armonizar con compromisos internacionales en materia de violencia de género y discriminación, entre otros temas. El Congreso de la Ciudad de México desde el 8 de diciembre la designó miembro del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México, coautora de los textos Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar, de Estrés Postraumático de los Delitos Violentos. Obtuvo el reconocimiento Ciudad de México y el reconocimiento José María Iglesias al mérito jurídico. Pues Bárbara, te agradezco mucho tu presencia en este compartir. Son temas que estamos trabajando, nos ven psicoterapeutas, sexólogos, personas dedicadas al trabajo de la salud y de la educación. Entonces, pues es muy grato que estés aquí compartiendo tu gran experiencia y pues con esto comenzamos a hablar de los feminicidios sobre todo, ¿no? ¿Por qué matan a las mujeres en México como esta forma de expresión aguda de violencia extrema contra las mujeres? Fíjate que en el poema, Claudia, que leías, creo que pinta una de las razones básicas del feminicidio, cuando dicen ese hombre que no te quería, palabras más, palabras menos. Efectivamente, toda la violencia de género tiene un componente de odio. En Estados Unidos le llaman a este tipo de delitos, delitos de odio. En este caso, el odio está representado por la misoginia. Hay otros delitos de homofobia, etcétera, pero tienen la misma raíz, o sea, comparten este tema. El problema quizás es que muchas mujeres se dan cuenta de que no hay el amor que esperaban. Este amor construido artificialmente, construido ideológicamente, y en donde a las mujeres se les maneja la esperanza de encontrar ese amor con ciertas características, incluyendo lamentablemente la idea de dominación, de sumisión. Yo siempre he comentado que el gran problema es que confundimos la violencia con la pasión. Creemos que ahí está inmersa el afecto, el amor. Hay dichos populares que dicen, si te pegas porque te quiere, ¿no? O si no me pegas porque no me quiere. Y son dichos populares que hablan de la construcción ideológica y que lo único que hacen es que entrampan a las mujeres. No les permiten ver los focos de alerta
que van siendo el territorio previo al feminicidio. Las estadísticas en nuestro país son muy altas. Claudia, ya no estamos acostumbrando al tema de la violencia y mataron a una mujer. Ahora están llevándose a muchísimas jóvenes eh, de menos de 25, 30 años. Hay casos muy paradigmáticos en todos lados y no reaccionamos. La sociedad, a mí me llama la atención, no que las maten a las mujeres, sino que los demás no nos alertamos, no nos preocupamos, eh, no estamos teniendo ni siquiera el cuestionamiento que tú estás haciendo en este conversatorio de por qué las matan. O sea, o buscamos soluciones fáciles. Es que andaba en la noche, no, es que quién sabe por qué. Vamos, las razones de si andaba anoche, si estaban en una mala pareja, pueden ser muchas, pero en el fondo ninguna justifica el que las priven de la vida. Y creo que hemos dado, hay una situación que valdría la pena un día que exploraras, y es el tema de la violencia familiar. La violencia familiar, cuando yo estuve a cargo de varios centros de atención, como gentilmente lo mencionas, decíamos, la violencia empieza desde el golpe y algunas veces decíamos, empieza desde el control que se lleva en el noviazgo, de cómo te vistes, de que incluso no te dejo mover. Yo he visto a veces en los parques novios que ahí tienen atrincheradas a las novias, ¿no? En una inamovilidad muy rara. Desde esos asuntos de noviazgo empieza la violencia familiar, hasta llegar al homicidio. Pero veíamos esa idea de privar a la vida a una mujer víctima de violencia familiar como el extremo. Pero hoy ese extremo está más actualizado que nunca, Claudia. Claro. Tenemos que los feminicidios, un 70% de los feminicidios que se llevan a cabo en el país, tienen como antecedentes la violencia familiar, el noviazgo. Es decir, no es una persona ajena a nuestro núcleo cercano. Es evidentemente alguien cercano, aunque el otro 30% es muy riesgoso. Así empezó Ciudad Juárez. ¿Cómo? Socializándose la violencia. Matar a una mujer no era tan grave. Al fin y al cabo, es difícil que me apresen, es difícil que me detengan, etcétera, etcétera. Te doy nada más un dato. En España, al año, se tienen 30, 40 feminicidios. En toda España. Y llevan un récord muy puntual, es noticia, en los lugares o las provincias donde se están llevando a los feminicidios. Esa cifra, aquí la tiene un estado. Aquí la tiene cualquier estado. Y ellos se alarman. Ay, estamos en 40 feminicidios este año, 40 y tantos feminicidios, etc. Creo que tiene que haber una reflexión mayor. Y qué bueno que tus escuchas son psicólogos, sexólogos, educadores, porque me parece que tenemos que estar discutiendo cómo hemos vendido la idea del amor y cómo hemos construido esa idea dependiente del amor que justifica todo. Esta idea, estos, digamos, dichos de el amor es ciego, caramba, no es tan ciego. En el fondo sé las cosas, pero hay todo un componente social para que me quede en esa relación. Hay una idea de que a mí como yo no escojo como mujer, ya me escogieron, qué sé yo, o sea, son temas de educación sexual y educación sexoafectiva, le pondría yo el componente adicional, ¿no? Claro. Entonces, Bárbara, hablando como de esta violencia feminicida, es como el resultado de un proceso previo de prácticas que se fueron generando para vulnerar a la mujer, o sea, acciones, omisiones, cuestiones que vamos viendo a lo largo de toda su desarrollo, a lo mejor en esa historia que tiene de parejas. Claro, y eso sería la respuesta porque se ha incrementado.
Hace algunos años yo comentaba en algunos espacios como este que podría incrementarse la violencia porque las mujeres ya están incorporándose a la vida pública, porque a los ojos de muchos ya no salimos de los marcos o del guacal, como dicen por ahí. Ya tenemos nuestro propio dinero, ya tenemos nuestra propia actividad, ya queremos brillar como personas y desarrollarnos como personas. Ya este arquetipo de la ama de casa, de la mujer, ha quedado un poco relegado. Y el precio que estamos pagando es el precio de la violencia. ¿Cómo nos regresan, cómo nos regresan a, a los hogares y a esa dependencia emocional y económica? Solo con la violencia en este momento. Ya no estamos en la Edad Media, en donde Claudia nos podían acusar de brujas por querer ser alquimistas, y entonces nos regresaban, o había hoguera, y entonces nos regresábamos y habíamos, todavía tenemos la idea de las mujeres buenas y las malas, todavía estamos en esa dicotomía en este país, ¿no? Pero el gran problema, además de ser un problema social, es un problema político legal, porque en otros países toman en serio el feminicidio. En México todavía seguimos viendo la causalidad, eh, si era una mujer, ¿qué hacía tan noche? El caso de esta niña, Devani. este, Devani. exactamente, Giovanni, que pues porque andaba tan noche, las amigas que la dejaron, o sea, una serie de cuestionamientos que no tocan el fondo del asunto, que no tocan realmente la motivación. Ahora, mi gran preocupación, como en aquella época era que se incrementara la violencia y el feminicidio vinculado, como tú dices ahorita, con la violencia familiar, era ese incremento. Pero hoy tengo otra preocupación peor. Mi preocupación es que la violencia al socializarse por desconocidos, eso es el componente en Ciudad Juárez, va a traer como consecuencia que se incremente el número de feminicidios por desconocidos, pero siguiendo para el parámetro de odio. Sigue siendo la causalidad del odio, nada más que la diferencia va a ser que el que me odia vive conmigo y ahora el que me odia es el que de pronto voy en mi coche o voy en algún lado o voy en la calle y qué anda haciendo tan noche, por qué se viste así. Y entonces cualquiera se siente con el deber y el derecho de corregirte, de sancionarte, incluso de quitarte la vida. Tú recordarás, Claudia, aquel incidente uh, de la deportista que fuera senadora y que le agolpean en la carretera, Ana Guevara la golpean junto con otra senadora cuando eran senadoras, porque venían unas motos. Y entonces ahí mucha gente decía, bueno, es que a lo mejor ella fue agresiva o no, las personas estas de que la golpearon, el señor que se bajó y la golpeó y demás, fue un incidente de tránsito. Yo no lo vi así. Sin conocer mayor detalles, yo te diría, fue un tema de odio. ¿Por qué? ¿Cómo una mujer anda ahí en su moto? Incluso yo en broma decía, las razones por las que las golpearon a estas dos senadoras se llama Harley and Davidson, porque eran la marca de las motos caras, que no podía tener cualquiera. Entonces, ¿cómo estas señoras altas traen un moto? ¿Qué se creen? ¿Cómo se atreven? Es ofensivo para mí como hombre ver unas mujeres en estas motos. No me acuerdo la otra moto, qué marca era. No era Suzuki, también era una marca cara de moto. ¿No sabes de motos caras, Claudia? No, 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 la Qué verdad es que barbaridad. no. Bueno, pero ahorita Ujú. me acuerdo de la otra marca. Esa es la razón. Es la razón real. Fíjate lo que te estoy diciendo. Tenemos que ver que el odio hacia nosotras como mujeres se está incrementando en la vía pública, en la calle, no haya un respeto como se pensaba en otros tiempos.
Pero más que el respeto, el odio. Y eso es muy preocupante. Porque en una sociedad donde hemos visto que es tan fácil el resentimiento, por las razones que sean, este resentimiento asociado a la misoginia me preocupa. Me preocupa enormemente, Claudia, la socialización de la misoginia, del odio hacia las mujeres, por propios y extraños. Conocidos ahora, sí. Bárbara, y hablando un poquito, por ejemplo, de los retos que se tuvieron que tener en el momento de tipificar el feminicidio, porque pues obviamente se pone el dedo en la llaga, ¿no? En las desigualdades, en situar a la mujer como en un lugar social y político a final de cuentas. Entonces, ¿qué fue esos retos para poderlo tipificar como feminicidio? Mira, para quienes nos escuchan y nos ven, cada estado, los 32 que somos, tenemos un código penal diferente. Este código penal diferente hace que tengamos o podamos tener tipos penales diferentes para feminicidio. Pero te diría que en casi todos los estados, el feminicidio es la pérdida de la vida de una mujer más cualquier causa de las que se estipulan en el catálogo, que son entre 6 y 7 causas. Por ejemplo, el cuerpo se ha abandonado en un predio. ¿Por qué abandonar un predio así como basura? Que haya antecedentes de violencia familiar, que haya antecedentes de haberse, durante la pérdida de la vida, haber sido agredida sexualmente, por ejemplo, que las escenas del crimen o todo denoten misoginia, que haya lesiones en el cuerpo de la víctima de manera infamante. ¿Cómo es esto? Y esta parte es muy importante. A mí me ha tocado estar en cursos con peritos en Querétaro, platicando aquí en la Ciudad de México, etcétera. Y yo les decía que el odio también tenemos que revisarlo en las pruebas. Ejemplo, hay lesiones infamantes como cortaduras con cúter, quemaduras de cigarro, mordeduras en pechos o en zonas genitales, porque eso es un acto de tortura y es una lesión innecesaria. A ver, me explico. Yo para matar a una persona, como asesino, tengo una lógica. Con un cigarro, obvio, no te voy a matar. Con un cúter, pues bueno, a no ser que sean ciertas venas, va a ser difícil. Con mordeduras en zonas infamantes, o en zonas no infamantes, en zonas genitales, pues tampoco te voy a matar. ¿Por qué lo hago? Por odio, porque entonces cuando los jueces anotan o las fiscalías anotan o hacen una necropsia, establecen la causa de muerte. La causa de muerte puede ser un tiro, asfixia, puñalada, pero no reportan todas las lesiones que acreditan el odio. Entonces, luego hay problema para acreditar el odio. Pero el odio no está en que le preguntemos al sujeto que la mató, oiga, ¿usted lo odiaba o no? No, el odio está en las lesiones que le infringen al cuerpo, uno. Y dos, en la escena del crimen. Y esto es, creo, ejemplificativo. Si yo mato a una persona en la esquina de un cuarto, pues a lo mejor como criminal trato de ocultarla, trato de deshacerse de un cuerpo, no es fácil, pero como en algunos casos la arrastro como si fuera basura a un lugar. O sea, dedico tiempo, pierdo tiempo como criminal porque puede más el odio. No me basta con haberte quitado la vida. A eso le llamamos post-victimización. Mira, Claudia, lo más importante que las personas tenemos pues, es la vida. Y entonces, si así me quitan la vida, ¿qué más me pueden quitar? Ah, no, sí, claro. Puedo generar asombro a través del feminicidio en ¿qué te hice después de muerto?
y entonces las ponen en zonas infamantes, las suben en posiciones ginecológicas, le meten cosas al cuerpo de las personas. Y todo eso no es otra cosa más que la expresión del odio. Eh, de, esta, de este tema insoportable, lo que realmente no soporto es tu existencia. Fíjate lo grave de lo que estoy diciendo. Y entonces todavía en los nuevos paradigmas penales y legales, a veces estamos entrampados con otro tipo de causas. Yo realmente creo que la diferencia entre el feminicidio y el homicidio, por ejemplo, en ambos me matan, sí, pero lo importante en el feminicidio es cómo me matan. Por eso tu pregunta de por qué las matan. La respuesta desde ahorita es por odio. Por odio nos matan. Y al final de Y cuentas también como una imagen, lo que representa para mí el que tú estés a lo mejor desarrollándote, teniendo actividades que previamente no se tenían fuera del hogar, ¿no? Desarrollándote, o sea, es como un reflejo también de ideas, de representaciones y de prejuicios, ¿no? Que se tienen como en la parte velada, ¿no? así es. Y mira, si revisas casos, lo ves. Yo alguna vez escuché, y además pasó en la cuadra donde yo vivía, que había una empresa y a una mujer que trabajaba en esa empresa que el día anterior la habían ascendido, el guardia la mató, la torturó y después la sacó en una caja de cartón toda craquelada, o más bien compactada como basura. Y a la hora que lo detuvieron y le preguntó por qué la mató, es que era muy engreída, pasaba y ni me saludaba, se creía mucho. Y ahora que la ascendieron, no, pues iba a estar peor. Bueno, si eso no es odio, evidentemente, como bien dices, a veces agredimos a la gente con la autosuficiencia, con simplemente las mujeres cada vez tenemos más la capacidad argumentativa, cada vez hablan más. Antes las mujeres decían, calladita se ve más bonita. En las escuelas participaban poco las mujeres, siempre los hombres hablaban y todavía, ¿no? Ellos, muchos son expertos en mecánica, en cosas legales. Han tocado sujetos que me revierten argumentos de índole jurídico sin ser abogados. Y uno dice, pues yo no lo haría con un médico, por ejemplo, ¿no? Pero ahí es esa autosuficiencia. Y entonces agredimos por la mera existencia, por nuestro desarrollo, como bien dices, por la imagen, porque de pronto caminas por la calle de una manera diferente. Fíjate que durante mucho tiempo a mí me preocupaba algunos estudios sobre cómo las mujeres en la vía pública podían caminar y denotar seguridad o inseguridad. Hubo un estudio en donde pusieron sensores a figuras humanas, hombres, mujeres, y del otro lado, sin que se viera si era un hombre o una mujer, pusieron diferentes grupos, hicieron de estos grupos focales, uno de delincuentes, otro de policías y otro de psicólogos, expertos, y les preguntaron en cada caso, por ejemplo, a los delincuentes, ¿quién ve, tú como delincuente, a quién robarías? ¿A la figura A, B o C? No, pues yo elegía a la A, que curiosamente era mujer, porque el caminado denotaba una inseguridad y un temor. Y a veces esta ropa, tacón, te hacen ver como hasta tembeleque en la calle, ¿no? Ahí vas, los policías, ¿quién siente usted que podría ser víctima de un delito? No, pues el A. Y algunos expertos, psicólogos, decían, es que proyecta inseguridad. Cada vez menos estamos proyectando las mujeres
Y ese es un estudio que hay que seguirlo haciendo. Observar en la calle, ustedes como psicólogos, observarlo. Esta chica camina con seguridad, camina con inseguridad, y entonces algunos expertos decían que había que aconsejar a las mujeres jóvenes caminar con las manos un poco más movidas, ¿no? Dar pasos más cortos, pero más firmes, ¿no? En fin, o sea, creo que yo podría ver en la calle, no sé, a lo mejor por lo que me he dedicado, pero yo sí siento perfectamente quién aparece como vulnerable. Y entonces a mí me preocupa y digo, si yo soy una señora común o una abogada, etcétera, lo percibo, pues los que andan de casa, fíjate la palabra que estoy usando, de casa, lo van a percibir. Entonces, son elementos preventivos que tendríamos que estar incidiendo, porque los agresores sí buscan oportunidad. Estoy hablando de los desconocidos, sobre todo ahorita que están levantando muchas mujeres. ¿Cómo las eligen? ¿Por qué las eligen? Y las eligen para matarlas. Como aquel viejo caso de Río Blanco, que era una zona en construcción y el sujeto las acechaba y se las llevaba ahí y filmaba todo, desde que las acechaba hasta que las mataba. Y bueno, había una elección particular, por algo había esta elección, lo cual no significa que yo me sienta culpable de que me elijan, Claro. ¿no? De estar en el lugar y en el tiempo equivocado. Pero al final es el odio circundante, el resentimiento, a veces los temas emocionales no resueltos con las mujeres, a veces el que no pueda yo establecer una relación formal con una mujer de alguna manera, qué sé yo, los psicólogos tienen mucho que aportar en el análisis psicológico, no de las mujeres. Creo que hemos cometido un error, Claudia, como sociedad y como sistema de justicia. Se van mucho a los perfiles de las víctimas. Yo creo que aquí el tema es cómo son los agresores, cómo ellos son los que están y cuál es lo que los motiva a ejercer violencia. Sí, las mujeres debemos de tomar precauciones, fotos alertas, pero ya Naciones Unidas en el año 2000 dijo que México tenía un grave problema con la violencia familiar porque había establecido un paradigma erróneo. Y el paradigma erróneo era que la violencia familiar era un problema de las mujeres. Y no, dijo, se equivocan. La violencia familiar, la violencia feminicida es un problema para las mujeres, pero no de las mujeres. El problema es de quien las mata, de quien las maltrata. Con él, ¿qué estamos haciendo? Bueno, ni una campaña, ni campañas de prevención hay para los agresores. Claro, en una impunidad total. Colectiva, socialmente legitimada. Nadie, Claudia, les cuestiona. Nadie. Por eso se dice que es un crimen de Estado, por esta parte de solapar, de hasta cierto punto justificar a veces hasta el asesinato, ¿no? Volteando a ver a la víctima y decirle, fue por cómo ibas vestida, fue porque estabas en tomada, fue porque estabas en una zona específica, ¿no? Fue porque no ibas acompañada por alguien. Claro, cuando además, esta es otra mentira. En mi experiencia en la Procuraduría, lamentablemente muchas mujeres han sido agredidas en todo tipo, estando acompañadas. Es más, es una afrenta hacia los acompañantes y una forma de feminización. Ha habido casos en donde los agreden a los dos. Y en la Procuraduría algunas gentes decían, no, pues él se siente peor. Y yo le decía, ¿cómo sabes?
¿Por qué dices eso? Es que es hombre. Es decir, hay incluso más tolerancia cuando el hombre es víctima que cuando es la mujer. Pero cuando yo elijo victimizar a un hombre, por ejemplo, sexualmente, en realidad lo que estoy haciendo es feminizarlo. Es un componente también femenino. Lo hago para hacer que te sientas mujer, como si fueras mujer, pero en realidad sigue siendo la misoginia. Fíjate qué interesante. Claro. Sí, se sigue asociando, ¿no? Como por ejemplo que decía Galton, que un hombre teme ser comparado con ser niño, con ser mujer o con ser homosexual, ¿no? Claro, es un proceso de feminización absoluta. Ujú. Y entonces, en las prisiones, es el ejemplo más vivo. Te feminiza, te agreden los demás, juegas ese rol porque es una forma suprema de humillación, compararte con ser mujer. Y mira, crecimos muchos oyendo eso de el último es vieja. ¿Quién quiere ser el último? Nadie. Y por eso hay muchas mujeres que a veces son intolerantes o despreciativas con amas de casa o con mujeres que se dedican a diversas cosas. Porque ciertamente nos han inculcado que no es lo mejor, ¿no? Entonces, es muy interesante este componente porque tendríamos que exigir que las autoridades realmente revisen la posvictimización, que no es otra cosa que el odio después de muerte. Hay lesiones que le infligen al cuerpo de las víctimas después de muertas. Y yo como delincuente pensaría, pierdo tiempo, me vayan a agarrar, ya la maté, me voy. No, me quedo a hacerle una serie de cosas porque no me bastó con matar. Como a veces cuando hay robo a casa habitación y hay agresiones sexuales o matan mujeres, si ya te robé, sí, pero aunque te robe, no te quito lo suficiente. No te estoy quitando todo lo que me agrede y nada será suficiente. Y ahí te va otro tema que a la gente, sobre todo de ciertas instancias de gobierno, no le gusta que lo comentemos. Yo siempre he dicho que la violencia familiar se tiene que atender ya, porque es la antesala de cierto tipo de feminicidio. No del todo feminicidio, pero por lo menos si atendemos la mitad ya es ganancia, ¿no? Bueno, pero además yo he dicho que son criminales seriales, porque tienen una pareja, la maltratan, logra zafarse y se tocan a otra, ¿no? Como dice, no sé si es Lupita D'Alessio, que otra tonta se haga cargo, ¿no? Y en realidad el argumento es el mismo, el modus operandi, como decimos la gente de criminología, el arpegio, las causales. Nada más que ahora ya no se llama Lupita, se llama Rocío. Ahora ya no es Rocío, es Débora, qué sé yo, va cambiando de nombre, Claro. pero es un delincuente serial y no lo atendemos como tal. ¿Qué hacemos cuando hay una cuestión? A pesar de que está prohibido en el nuevo sistema penal la conciliación. Todo se lleva a conciliación. Entonces, el aprendizaje es, ¿cuánto tengo que pagar? 1,500 porque le hice esto. Y la violencia familiar tiende a incrementarse, tiende a subir de tono. Y entonces se va a convertir algún día, perdón, Salud. en el feminicidio. Gracias. En el feminicidio. Ujú. Esto está atrás del feminicidio y necesitamos como desmenuzar esta conducta, Claudia, para poder encontrar en un grupo interdisciplinario realmente no solo la causa, sino cómo ir revirtiendo. En otros países las cifras no son tan altas. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo te podría decir
que no es que nos odien menos a las mujeres, quizás nos odian más, pero temen al Estado. Claro, Aquí el Estado está en la hamaca y por lo tanto, pues yo sé que hay una impunidad. Mira, el ejemplo más grave que yo logré ver durante mi carrera de consultora, de su procuradora, de todo, fue el tema de Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez, la violencia empezó a incrementarse de una manera impresionante. Y uno decía, ¿es que no están odiando más? No. Lo grave y lo que es mi gran temor es que se está socializando la violencia. No pasa nada. Es común, es más, es un asunto en donde muchos agresores no lo ven mal. Es una cuestión, no podría yo decir de ritos de iniciación ni nada como se manejó en Ciudad Juárez, pero ciertamente estaba socializado. Y lo peor de todo, Claudia, es que se socializaba verticalmente, igual que estamos las mujeres en la sociedad. ¿Cómo es esto? No importa tu estado económico, tu estatus social, claro, ¿no? Puede ser cualquier estatus social. Igual las mujeres, la violencia es vertical. Y por eso muchísimas mujeres, cualquier mujer, estamos en riesgo. Claro, mucho más las mujeres jóvenes, porque es una forma de regresarlas al entorno donde muchos de hombres piensan que no debieron de salir, a la dependencia de la pareja claro. o a la dependencia de la familia. Y por ejemplo, hablando de esta misma línea, de lo que comentas, como este proceso de domesticación a través del miedo, de infundir este miedo y que las mujeres ahora, yo lo veo, ¿no? La mayoría de las mujeres ahora temen salir a ciertas horas, están buscando alternativas de cómo hacerle para no subirse a un Uber, por ejemplo, un transporte público, ¿no? Bueno, hablamos de toda esta visión interseccional, de todas formas habrá quien no tenga esos privilegios, pero en general, y como dices tú, o sea, es algo generalizado hacia todas las mujeres, ¿no? Que está viendo este proceso también como una forma de control. Claro, y sobre todo que tú no sabes como mujer, Claudia, qué les agrede. No sabes qué les agrede. Mira, una socia mía en la consultoría tiene un Jeep y a mí me ha tocado a veces que me lo haya prestado y entonces yo veo que algunos señores me voltean a ver con desprecio cuando manejo el Jeep. Yo digo, ¿es el Jeep o soy yo? O sea, pero ¿cómo? Ni me conoce. Ujú, Yo siento que agrede que una mujer ande manejando un Jeep, por ejemplo, ujú, como la moto de las senadoras. Puede ser que tú te conduzcas con mucha autosuficiencia. Puede ser que le respondas a alguien en la calle o que no le respondas. Puede ser que seas una mujer joven y te veas guapa. Puede ser que traigas un short y que te crees porque me andas provocando. Es decir, la provocación, el odio está en los ojos del que odia y del que se siente provocado, no en lo que tú hagas. ujú. Eso es lo riesgoso, eso es lo peligroso, porque si hubiera la certeza de que no hagas así, no hagas asado, no te conduzca. Salir la noche la recuperaron las poblaciones masculinas. Ya no es de las mujeres la noche, ¿no? Como aquellas manifestaciones de antorchas donde decían recuperemos la noche. Es muy difícil en un país como el nuestro. Claro, Eh, sí tienen que estar, y se vuelve un tema de la seguridad, un tema de privilegio y también de ocasión. Desde el transporte público, porque el que yo vaya por las mujeres jóvenes de mi familia, pues garantiza y no. O claro. sea, sí, yo también estoy en contra del Uber en las noches, pero además
muchos delitos han sucedido también a horas tempranas, 12 del día. Fíjate, por ejemplo, eso es muy interesante ver cómo funciona el crimen y muchos robos a casa habitación son a las 12 del día. ¿Y cómo te proteges? Si como ya decía Julia Roberts, ¿no? La actriz, durmiendo con el enemigo. Si el que te puede matar tiene llave de tu casa y duerme junto, que es Claro. un porcentaje importante. Ujú. Por supuesto. Entonces, yo creo que tiene que haber, la sociedad tenemos que tener focos rojos y alertas y estar por lo menos condenando la violencia en la familia, la violencia previa, como una forma de evitar el feminicidio. ¿Por qué yo insisto tanto en lo de violencia familiar? Porque lo veo como la forma de prevención más viable en este momento. Y la otra cosa que veo muy viable para el feminicidio es la capacitación de los cuerpos de peritos, de jueces y de ministerios públicos para explicarles que esto no importa por qué o cómo las mataron cuando está inmiscuido el odio, que el odio es lo que hace la diferencia y lo que tienen que acreditar, legalmente además. Hay gente que dice, no, cuesta mucho trabajo acreditar el feminicidio. Claro, si no te vas con el tema del odio, ¿cómo? Por supuesto. Ah, hay además pruebas legales para hacerlo, ¿eh? Hay una criminalística de campo Ujú. que establece la dinámica, es una prueba que se establece en la dinámica de víctima-victimario y que va acreditando ahí lesiones innecesarias para matarte, movimientos innecesarios, ¿para qué la subes a una mesa, la torturas y la estás descuartizando ahí? Mejor la dejas, si tenías un problema y le ibas a matar, pues ya vete. O sea, esa tortura, hay un componente de tortura en el feminicidio Claro. que ejemplifica mucho eso. Entonces, esa sería la capacitación. Y otro tercer elemento básico es que tenemos que tener una fuerte condena social, una fuerte discusión sobre los agresores. ¿Quiénes son los maltratadores? ¿Por qué maltratan? ¿Cómo maltratan? Ojalá tú lo tengas para un futuro conversatorio. Y te voy a decir que hay cualquier cantidad de estudios ya sobre los agresores y cómo y por qué tienen estas formas comportamentales, ¿no? Hay desde quienes piensan que no es muy común, las neurosis de abandono están presentes en algunos de ellos, su forma comportamental, obviamente el tema del resentimiento, el odio. Hay que insistir en ellos, en quien tiene el problema. Claro. Es un problema para nosotros, pero alguien tiene el problema. Entonces yo creo que estas tres vertientes son muy importantes para tu comunidad, que igual eh, es como el secuestro. La gente dice, ¿por qué secuestran a la gente? Bueno, la secuestran por un móvil económico, porque si yo no pido dinero, no secuestro. Será otra cosa, pero secuestro no es. Entonces, en estos casos, si yo me llevo o tomo o levanto o privo de la libertad a una mujer para matarla, sin razón aparente, ¿cuál es la razón? Y la respuesta está en el odio, que es un tema que como comunidad social, científica, académica, tenemos que discutir y exigir a las autoridades y estarles diciendo qué creen, sabemos por qué es. Sabemos por qué es. Y, y no hay un solo feminicidio que no tenga el componente de odio. Recientemente, en una práctica que hicimos en Querétaro, en una capacitación que me tocó dar, me contaban de un caso de una mujer sexoservidora que siempre iba con diferentes clientes y con ese cliente en particular iba mucho.
Pero un día hace comentarios de índole sexual sobre la capacidad o el desempeño sexual del cliente. Y el cliente la mata. La envuelve en una cobija y la saca. Evidentemente, en el sexoservicio hay un componente aparentemente de necesidad, pero también de mucho odio, ¿eh? Entonces, ahí dices, bueno, el odio se puede activar en cualquier momento, pero si era el cliente, se llevaban, digamos, tenían un acuerdo económico, sí, mientras tú no eras capaz de dar en el clavo algún tema de mi desempeño, que realmente era mi tema de fondo, ¿no? Claro, por supuesto. Y pues bueno, yo creo que con esa línea vamos cerrando la temática que tiene que ver con analizar pues esas dinámicas de violencia doméstica, que lo señalaste como algo importante. La otra parte es, bueno, la impunidad que muchas veces se da y que tenemos que trabajar en ello y ser también, visibilizar la problemática como tal y que es una cuestión de odio, donde también muchas veces la mujer pasa a ser como un objeto, ¿no? Una posesión de la cual me adueño y puedo hacer lo que sea, incluso aunque ya estés tú muerta, ¿sí? Y por otro lado sería como la cuestión también de poner el foco de atención en los agresores, ¿sí? Creo que esto resume un poquito lo que ahorita señalabas y bueno, Bárbara, pues yo te quiero agradecer y sobre todo que me comentes con qué cerramos, qué conclusiones nos puedes dejar de este tema de por qué matan a las mujeres en México. A mí me parece que una sociedad llena de odio es una sociedad enferma, ¿no? Entiendo muy bien que el odio le hace daño a los agresores, pero solo que en este caso del feminicidio lo sufrimos las mujeres. También que tomemos conciencia y nos preocupemos de que, pues, si no nos ha tocado cercana con amigas, con conocidas, qué bueno, pero que realmente la posibilidad de tener en el entorno agresiones es muy alta, sobre todo de violencia familiar, y luego de subir los tonos. Entonces, es algo que nos afecta a todas y a todos, ¿no? Que me parece que, por suerte, eso también hay que decirlo, hay hombres solidarios, hay hombres que están ciertamente, que abdicaron de la violencia, para decirlo con muy buen Mm, tema, abdicaron. Yo no seré un hombre violento y no lo voy a hacer, y etcétera. Esos hombres y estas mujeres preocupadas, tenemos que hacer un frente común. Ojalá no solo quede en preocupación, sino que la gente empiece a hacer sinergias para poner el dedo oh, en la llaga, y yo me iría, cerraría con lo que tú dices. Tenemos que visibilizar el odio presente en los asesinatos de las mujeres y quizás evitar, como se dice en algunos estados, es que hay unas muertas. No, 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 no se murieron, las mataron. O sea, aprender a llamarlas, como le decían en Juárez, las muertas de Juárez. No, 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 eran las asesinadas de Juárez. Entonces, sí, hacerlo visible el tema, me parece que es un buen principio, analizarlo cuantas veces sea necesario y discutirlo también, porque pues ya está siendo un tema que está en la agenda nacional, aunque no lo estén atendiendo. claro, definitivamente. Y pues bueno, seguir insistiendo con este tipo de temáticas. Bárbara, muchas gracias por tu participación y bueno, sí vamos a hacer después la segunda parte para hablar de los agresores, porque creo que ese tema, Encantada, es un tema que me gusta mucho. pues adelante, ya estamos para formar este conversatorio que creo que va a ser de mucha utilidad, muy valioso. Y gracias por tu experiencia, tu generoso compartir, que te hayas dedicado este tiempo a compartir en Converso. Y pues bueno, no sé si quieras dejar algún dato.
tuyo? No, todo a través tuyo sería ideal. Cualquier cosa, pues estamos obviamente en este apoyo de espacio. Excelente. Pues bueno, nos vemos como cada miércoles en un nuevo Converso y no se olviden que los jueves a la 1 ya está Converso también en radio por internet con distintos expertos en salud, sexualidad, educación y psicoterapia para generar propuestas para el bienestar comunitario. Gracias, Bárbara. Gracias por estar aquí. Te Encantada. mando un abrazo y espero dártelo muy pronto en persona. Gracias, Claudia. Cuídate mucho. Gracias.